Hola, mis amados hermanos, buenas tardes. En esta hora me toca a mí el privilegio de el renuevo. Vamos a orar para que el Señor sea el que hable en esta hora, ¿verdad? Señor, en esta hora, Padre, venimos ante tu presencia a pedirte, bendito Rey, que seas tú, Señor, el que hable por medio de este vaso, Señor. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, llevando cautivo todo pensamiento de hombre, bendito Rey, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable por medio, Señor, de mis labios, Señor. Yo pongo en tus manos, Señor, esta palabra, bendito Rey, y aún, Señor, yo te doy gracias, Señor, por este privilegio que tú me diste, Señor. Gracias, mi Rey amado, en el nombre poderoso de Jesús. Danos en esta hora, Señor, el maná, Padre bendito, para poder, Señor, llegar, Señor, a esa meta, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en esta hora, el tema que yo le puse a este tema es oír o escuchar la palabra, ¿verdad? Esto viene a raíz de cuando el Señor nos daba una palabra de profecía, ¿verdad? Y a mí me llamaba mucho la atención cómo es que el pastor daba la conclusión, ¿verdad? En Jeremías 2:13. Que dice: mi pueblo ha cometido un doble pecado, me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y se hicieron sus propias cisternas, pozos rotos que no conservan agua. Amén, mi amado hermano. El pastor nos lo había estado comentando, ¿verdad? Ese pasaje. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque el Señor nos dio una palabra de profecía que en esta hora yo se las quiero recordar. Amén. Y dice: porque tienes ojos y no ves, dice el Señor. Yo he puesto en tu casa un pozo de agua viva y no la has sabido aprovechar. Has tenido sed y no has bebido de esa agua. Has tenido necesidad y no has echado mano de ella. ¿Para qué la pongo, pues? Dice el Señor. La has desperdiciado y la has menospreciado. Ha abundado en tu casa y no te has dado cuenta, dice el Señor. Ven y estamos a cuentas, arrepiéntete, ven a mi presencia, te prometo que te saciaré más y más, no tendrás sed jamás, pero si no te arrepientes, la quitaré de delante de ti. Cuando la busques, no la hallarás. Amén. Esa es la palabra que el Señor nos daba, ¿verdad, mi amado hermano? Como palabra de profecía. Ya hace como un mes que el Señor nos la dio. Y ciertamente, ¿verdad? Viene de este pasaje, porque otra vez hace 15 días el Señor nos hablaba de la palabra, ¿verdad? En el culto de Nesa, y a mí me llamaba mucho la atención porque yo decía, algo está sucediendo, ¿verdad? En nosotros, que por eso el Señor nos ha reprendido de esa manera. En la manera en la que nos ha dicho que hemos cavado pozos tal vez para nosotros mismos, ¿verdad? Y eso, así como dice en esta palabra, cuando el profeta Jeremías le está hablando a Jerusalén, el Señor le dice, ¿verdad? Ve y háblales fuerte y grítaselos, ¿verdad? Y esta es una parte de la profecía que el profeta Jeremías les está dando. Entonces realmente nosotros tenemos que analizar, ¿verdad? Si realmente hemos hecho nuestras propias cisternas, ¿verdad? Creemos muchas veces, ¿verdad? Que nosotros podemos, ¿verdad? Sacar nuestra propia agua, pero aparte de esa agua, realmente tenemos que ponerle atención a lo que el Señor nos da a través del siervo, ¿verdad? Y a través de los dones de profecía. Amén. Entonces es por esto que el Señor me hablaba, ¿verdad? Y cuando el Señor me da el privilegio de poder compartir,
el Señor me decía, el oír, el oír. Y yo me quedé realmente impresionada, ¿verdad? Porque clarito escuchaba cuando el Señor me decía, el oír, el oír. Entonces yo fue como comencé y busqué los pasajes, ¿verdad? Y la siguiente diapositiva que les tengo es Isaías 35:5, que dice, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Aquí es una profecía que se estaba dando para el tiempo del Señor, ¿verdad? Para el tiempo en el que el Señor iba a venir a cumplir esta palabra, ¿verdad? Entonces, este pasaje me recuerda mucho, ¿verdad? A Job 42, ¿verdad? Cuando Job dice, mas sin embargo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿verdad? A veces no solo basta con oír y con oír la grandeza del Señor, ¿verdad? Sino que hay veces que el Señor tiene que hacer cosas y llevarnos al desierto para poder abrir nuestros oídos y nuestros ojos, ¿verdad? Así es, amén. Entonces, creyendo, ¿verdad? Que conforme a esta palabra que dice, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Aquí nuestros oídos, fueron destapados cuando el Señor llegó a nuestra vida, ¿verdad? Cuando aceptamos a Cristo, ahí nuestros oídos fueron destapados, porque dice, ¿verdad? Su palabra, que nosotros creímos por el oír, ¿verdad? Por la fe, viene por la fe del oír la palabra del Señor, ¿verdad? Que nosotros creímos. Entonces ahí se destapan, pero el Señor no solamente quiere que se queden destapados para escuchar cosas buenas, ¿verdad? Sino también para exhortaciones y para cosas que el Señor quiere que nosotros pongamos atención. Amén. Amén. Entonces, en esta hora yo quiero también compartirles este siguiente pasaje que dice, Salmo 135, 17, 18. Tienen oídos y no oyen, tampoco hay aliento en su boca. Los que los hacen serán semejantes a ellos, todos los que en ellos confían. Aquí dice, tienen oídos y no oyen, ¿verdad? Nos están hablando de ídolos que muchas veces los hombres crean, ¿verdad? Y conforme a lo que nosotros hacemos, es que nosotros podemos crear ídolos, ¿verdad? Porque un ídolo es aquello que no nos deja realmente escuchar la palabra, ¿verdad? Muchas veces nosotros estamos enfocados en hacer ciertas cosas, ¿verdad? Cuando estamos buscando la presencia del Señor. Porque a mí el Señor me hablaba, ¿verdad? Que muchas veces cuando nosotros estamos en la iglesia, uno está sentado, ¿verdad? Pero realmente no está escuchando. Amén. Entonces, ¿quién es nuestro ídolo, verdad? ¿Quién es el ídolo en el que estamos confiando en ese momento que por eso no escuchamos? No oímos la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Y bueno, esta era una breve introducción para lo que venía a continuación, ¿verdad? Bueno, mi amado hermano, aquí una diapositiva se me saltó, pero yo tenía un ejemplo que yo me puse a investigar, ¿verdad? Para lo secular, qué era oír y qué era escuchar. Y decía que oír era fisiológicamente y era percibir, ¿no? Y daban ejemplos en los que muchas veces uno pasa por un lugar y oye sin querer, ¿verdad? Pero el que escucha, decían que el que escucha necesita una intención, y necesitaba también un compromiso. Ese compromiso también lo podemos referir conforme a lo que yo les decía, ¿verdad? Conforme a la palabra. Y ahí el Señor me regalaba algo, ¿verdad? Que decía, ¿qué es oír y qué es escuchar? Cuando le dice a las iglesias, ¿verdad? Del Apocalipsis, el que tiene oído, que oiga.
Y cuando dice, el que tiene oído que oiga, el que tiene oído es fisiológicamente, ¿verdad? Pero que oiga, ahí está diciendo escucha. Porque también, mi amado hermano, yo había investigado una palabra que se llamaba, de la raíz en la que, que venía oír y escuchar. Y oír viene de la palabra del hebreo 80-85, que es shama, y del Nuevo Testamento es la del griego 191, que igual es shama, y su significado era obedecer, con intención, como se lo decía, ¿verdad? También en lo secular lo referían de esa manera, con intención, dar oído, y eso era lo que como lo definía, ¿verdad? Y también claramente era escuchar. Bueno, los siguientes pasajes, que es Deuteronomio 6:4 y Mateo 12:29, nos hablan del primer mandamiento, ¿verdad? Pero y respecto a la palabra que yo les explicaba, que era shama, cuando el Señor les dice, oye Israel, oh Israel, es escucha en la versión de las Américas, y también Mateo está en la versión de las Américas. Entonces, la palabra escucha es shama, ¿verdad? Como les explicaba. Y dice, Deuteronomio 6:4, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y en Mateo 12:29 dice, Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y aquí, mi amado hermano, el Señor, ¿verdad?, me hablaba de esta manera, que muchas veces no sabemos ni quién es nuestro Dios, ¿verdad? Porque ciertamente cuando Moisés tiene el encuentro con el Señor en la zarza, el Señor le dice, ¿verdad? Él le dice, ¿y yo cómo les voy a decir que cómo se llama su Dios? Y él le dice, yo soy el que soy. El Señor no necesitamos decir que el Señor es grande, que el Señor es misericordioso, ¿verdad? Esos son sobrenombres que le podemos dar al Señor, ¿verdad? Pero realmente el Señor es el que es, y uno es, no hay otro y no hay fuera nada de Él, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, ¿qué podemos decir, verdad? Como dice Apocalipsis, ¿verdad? Que el Señor ascendió a lo más alto, ¿verdad? Y que se le dio nombre sobre todo nombre. Pero cuando Él venga en todo su poder y en toda su gloria, van a decir, ¿verdad?, que Jesucristo es el Señor. Entonces, realmente aquí, mi amado hermano, el Señor lo que quiere es que nosotros sepamos quién es nuestro Dios, ¿verdad? Que escuchemos y que sepamos realmente quién es nuestro Dios. Y bueno, mire, aquí está la diapositiva que les hacía referencia, que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y también es oír inteligentemente. Y realmente, pues cuando uno, ¿verdad?, está en la congregación, ¿quién realmente oye, verdad? ¿Quién realmente escucha inteligentemente, no? Porque muchas veces, es muy cierto el ejemplo que nos daba el pastor, ¿verdad? El día jueves. Estamos sentados, pero ¿quién realmente está poniendo esa atención, verdad? Esa importancia al tema. Y ahí es cuando si uno nada más está oyendo, ahí está cavando su pozo, ¿verdad? Su cisterna. Porque algo que yo me ponía a pensar, ¿verdad? ¿Cómo nos damos cuenta que hemos cavado un pozo o una cisterna rota? Porque cuando uno está recibiendo la palabra, pues uno está pensando en otras cosas, ¿verdad? Uno está pensando en sus problemas, en sus cosas, en sus tareas, si estamos en la escuela, que tengo que ir a hacer tarea, ¿verdad? Y no valoramos realmente lo que el Señor nos está dando, ¿verdad?
realmente uno, por eso dice, en la profecía decía, ¿verdad? No has echado mano de ella, has tenido sed y no la has usado, ¿verdad? Realmente, mi amado hermano, tenemos que ponernos a pensar si cuando estamos ahí sentaditos o estamos oyendo o estamos escuchando, ¿verdad? Si estamos escuchando esa palabra inteligentemente, ¿verdad? No estamos dejando que se desperdicie ni una gota, ¿verdad? Porque como nosotros cuando estamos en la casa y abrimos la llave y se queda goteando, se escucha, alcanzamos a percibir, oímos, ¿verdad? Percibimos que se está cayendo el agua y vas y la cierras. Pero uno en lo espiritual, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que estamos dejando gotear esa palabra, ¿no? Pues cuando realmente estamos en la prueba y no sabemos ni de qué palabra agarrar ni de dónde tomar para salir de esa prueba. Realmente ahí nos damos cuenta que no hemos escuchado inteligentemente, ¿verdad? Que no echamos mano de la palabra que el Señor ya nos ha dado, ¿verdad, mi amado hermano? Entonces ahora les voy a leer Juan 16:13. Dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Aquí, mi amado hermano, la palabra Shama es que dice, sino cuando el Espíritu hable todo lo que oiga. ¿Y a quién va a oír el Espíritu? Pues al Padre y al Hijo, ¿verdad? Él es el que va a escuchar al Padre y al Hijo, ¿verdad? Hablar. Y Él es el que nos va a dar. ¿Y a quién le va a revelar esos misterios? El Espíritu. ¿Y a quién es el que nos da ese alimento grano? Pues nuestro pastor, ¿verdad? A nosotros el pastor nos da ese alimento, ¿verdad? Para poder salir, ¿verdad? Asimismo, nosotros tenemos que ser como el Espíritu. Tenemos que escuchar para saber todo lo que va a venir, ¿verdad? Y uno mismo, ¿verdad? Tiene Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo nos da algo, con eso es con lo que tenemos que aprender, ¿verdad? Para lo que va a venir más adelante. Realmente uno tiene que discernir, ¿verdad? Aunque tenemos que discernir, ¿verdad? La palabra, realmente el Espíritu es el que nos guía, ¿verdad? Y el que da testimonio de la palabra de verdad. Amén. Ahora les voy a leer Jeremías 23:18. Dice, pero ¿quién de ellos ha estado presente en la reunión secreta del Señor? ¿Quién de ellos ha visto o escuchado su mensaje? ¿Quién de ellos ha oído y prestado atención a su mensaje? Esta palabra es cuando el Señor le está reprendiendo, ¿verdad? A los profetas mentirosos, ¿verdad? A los profetas que hablan mentiras, que dicen que el Señor les dice, ¿verdad? Cuando le hablaban a Jerusalén. Pero aquí, mi amado hermano, conforme al pasaje anterior, yo le preguntaría a usted, ¿verdad? ¿Quién de ellos ha estado presente en la reunión secreta del Señor? Pues de ellos nadie, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo sí. Y por eso Él es el que nos da el mensaje, ¿verdad? Él es el que nos guía para poder escuchar esa palabra. Y dice, ¿quién de ellos ha oído y prestado atención a su mensaje? Entonces realmente a mí este pasaje nos debe de confrontar, ¿verdad? Porque dice, ¿quién de ellos ha oído y prestado atención a su mensaje? Pues si nosotros que vamos a la iglesia, ¿verdad? Al culto del Señor y estamos ahí estamos escuchando el mensaje del Señor. Y entonces ahí es cuando el Señor viene y nos dice, ¿y ha prestado atención a su mensaje? ¿Hemos prestado atención realmente al mensaje que el Señor nos trae por medio del siervo? ¿Por medio de las profecías? Porque
pues también algo que el Señor me ponía a mí, ¿verdad? Es que muchas veces cuando uno como vaso está dando una profecía, el pueblo guarda silencio, ¿verdad? Pero ¿qué de todo ese pueblo realmente escucha la profecía, ¿verdad? ¿Quién? Porque muchas veces seguimos adorando. O sea, muchas veces aunque uno guarde silencio, uno sigue en su mente adorando al Señor, ¿verdad? Pero ese es un momento que el Señor usa para que nosotros escuchemos esa palabra, porque ahí el Señor nos está hablando, ¿verdad? Y muchas veces cuando es una profecía mala y uno, no sé, no anda en pecado, uno no la quiere recibir, ¿verdad? No, me refiero, el Señor hace alusión a que andamos en adulterio y uno porque piensa en lo físico, uno dice, no, yo no, ¿verdad? Y no la recibimos. Pero si realmente uno la escucha y la examina y se examina a sí mismo, es cuando uno ya está escuchando inteligentemente y estamos recibiendo toda esa palabra, porque todo eso es palabra de Dios, todo eso es palabra que el Señor nos da para que nosotros podamos seguirnos limpiando, ¿verdad? Para esa salvación, ¿verdad, mi amado hermano? Entonces yo le pregunto a usted en esta hora, ¿verdad? ¿Quién de ellos ha oído, verdad? Y prestado atención a su mensaje. Sobre todo lo segundo, ¿verdad? ¿Quiénes realmente hemos escuchado, verdad? Hemos puesto atención al mensaje del Señor, ¿verdad? Y bueno, sigo, mi amado hermano. En Éxodo 15:26, en la versión de las Américas. Y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Aquí, mi amado hermano, las dos palabras cuando dice, si escuchas atentamente la voz de tu Dios, y después dice, y escuchas sus mandamientos, es la palabra Shama. Entonces aquí el Señor realmente nos está diciendo, ¿verdad? Si realmente escuchamos la palabra, Él no nos iba a enviar ninguna plaga, ninguna enfermedad, ¿verdad? Y claramente tenemos que cumplir sus mandamientos, ¿verdad? Que yo sé que los que me están escuchando van a decir, pues yo sí los cumplo, ¿verdad? Porque sus mandamientos es la Santa Cena y el bautismo en las aguas, ¿verdad? Pero el mandamiento realmente también es cuando el Señor le dice, ¿verdad? Es el de oye, ama y honra, ¿verdad? Esos son los 3 mandamientos. Oye, ama y honra. Oye, Israel, ¿verdad? Escucha atentamente. Ama al Señor tu Dios, ¿verdad? Y también al prójimo como a ti mismo. Y el tercero es honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Entonces, realmente esos 3 mandamientos que están vigentes en este tiempo, ¿los cumplimos realmente? ¿Realmente los cumplimos? Y yo no lo quiero enfocar solo a la pandemia, ¿verdad? Porque dice que enfermedades como los egipcios. Entonces realmente nosotros ya sabemos cada una de las plagas, porque nos los estuvieron compartiendo en el tiempo de pandemia, ¿verdad? Las plagas de las ranas, de las moscas, de los piojos, todas, ¿verdad? De la ceniza, de las llamas de fuego. Todo eso nos lo estuvieron, de las llagas, ¿no? Cuando nos presentaban al faraón, ¿verdad? Todo enllagado de su cara. Realmente todo eso es lo que nosotros no tendríamos que estar viviendo, ¿verdad? Pero mucho del pueblo lo vivimos porque no hemos escuchado y no hemos cumplido los mandamientos que el Señor
quiere, ¿verdad? Que el Señor dejó y estipuló, ¿verdad? Y bueno, mi amado hermano, sigo. Y dice, en Lucas 11:28, en la versión de las Américas, pero él dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Este pasaje realmente nos habla, ¿verdad? Que somos dichosos aquellos que oímos inteligentemente la palabra, ¿verdad? Que oímos y ya hacemos, ¿verdad? Hacemos la palabra, porque dice, y la guardan. Y me recuerda, cuando dice, y la guardan, me recuerda al Salmo, ¿verdad? 119, cuando le pregunta, ¿verdad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardando la palabra, ¿verdad? Entonces realmente nosotros somos dichosos cuando cumplimos esto, ¿verdad? El guardar, el oír y guardar la palabra del Señor, porque eso es lo que nos va a limpiar. Amén. Entonces, sigo. En Deuteronomio 28, del 1 al 2. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. En la palabra de aquí, escuchar es si obedeces, el obedecer, ¿verdad? Porque así también se define Shama. Entonces, nosotros realmente, conforme, pues, lo que decía la profecía, pues creo que no hemos obedecido al Señor, ¿verdad? Creo que hemos hecho lo contrario. Por algo el Señor ha hablado, ¿verdad? Pero el Señor es misericordioso, ¿verdad? Y gracias a Él no ha cerrado a esa fuente, ¿verdad? Porque también cuando al pueblo de Israel le dijo en esa profecía que había hecho para sí cisternas rotas y había hecho pozos, en el siguiente pasaje le dice, ¿verdad? Que ellos iban y tomaban agua al Éufrates y al río Nilo, ¿verdad? Les dice, han tenido sed y se van a tomar al río Éufrates y al río Nilo, ¿verdad? Y entonces realmente nosotros es algo que confronta, porque aquí realmente entonces puede que el Señor también nos estaba diciendo, ¿verdad? ¿Qué palabra es la que escuchamos? No sabemos si habíamos estado espigando, ¿verdad? En otro campo, si habíamos estado escuchando otra palabra, ¿verdad? Así es, amén. Amén. Entonces aquí, ¿verdad? Dice, si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, aquí hay una bendición bien bonita, ¿verdad? Y yo se la quiero confirmar con el pasaje de Apocalipsis 2:26, ¿verdad? Cuando le habla a la iglesia de Tiatira y le dice, al vencedor que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Y aquí le dice, ¿verdad?, a Israel, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Y realmente yo me maravillaba, ¿verdad? Y me sentía feliz porque, pues a pesar de que el Señor nos está exhortando, pues nos está permitiendo tener también esta bendición, ¿verdad? Que el día de mañana, si realmente obedecemos, escuchamos diligentemente su palabra, vamos a poder regir, ¿verdad?, sobre las naciones. Amén. Y ahora me voy a 1 Corintios 2:9 y dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Esta palabra, mi amado hermano, cuando dice ni oído oyó, es la Shama, ¿verdad? Entonces realmente nosotros
El Señor tiene grandes bendiciones, ¿verdad? Como esta que nos está presentando aquí, ¿verdad? Amén. Las cosas que Dios ha preparado para los que le amamos, ¿verdad? Para los que realmente queremos, ¿verdad? Escuchar esa palabra. Entonces, aquí yo entendía, ¿verdad? Que si el Señor no tiene cosas que nadie ha escuchado, es porque realmente el Señor nos quiere llevar a otra dimensión, ¿verdad? De lo que se ha estado confirmando en la casa, ¿verdad? Que el Señor nos quiere trasladar a otra dimensión. Pero ¿cómo? Escuchando la palabra. Que realmente escuchemos lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Que tomemos esa agua que el Señor ya nos dio, ¿verdad? Para nuestro matrimonio, para nuestra familia, para nuestra propia vida, para nuestra propia alma, ¿verdad? Que realmente escuchemos toda esa palabra y la guardemos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el Señor nos regale estas cosas, ¿verdad? Cosas que ni ojo vio, ni oído ha escuchado, pues yo al menos yo sí lo quiero vivir, ¿verdad? Que el Señor a mí me dé cosas que nadie más ha visto y nadie ha escuchado, ¿verdad? Entonces realmente nosotros, amados hermanos, pues hay que examinarnos, ¿verdad? Y hay que aprender a escuchar lo que el Señor nos da, ¿verdad? Y no cava cisternas rotas, ¿verdad? Amén. Para nosotros. Entonces, sigo mi amado hermano. En Lucas 8:18 dice, por tanto, tened cuidado de cómo oís, porque al que tiene más le será dado, y al que no tiene, aun lo que cree que tiene, se le quitará. Entonces aquí el Señor nuevamente nos cuestiona, ¿verdad? Tener cuidado de cómo escuchamos, cómo oímos. Es casi todo de lo que yo les he venido hablando, ¿verdad? ¿Cómo oímos? ¿Oímos o escuchamos, verdad? Solo tenemos nuestros oídos y estamos en la prédica pensando en otras cosas, en las profecías haciendo otras cosas, o realmente estamos escuchando lo que el Señor nos está dando, ¿verdad? Porque realmente, mi amado hermano, yo le quiero platicar algo, ¿verdad? Y el Señor sabe que es con toda la humildad del mundo, ¿verdad? Cuando yo estaba allá en Acapulco, justo cuando el Señor dio esa profecía que habíamos desechado su palabra, justo un día antes yo había, ¿verdad? Me había recordado de una palabra de algo que el Señor nos había dado, ¿verdad? Por medio de nuestra hermana Nancy, ¿verdad? Para nosotros, para las mujeres. Y en ese momento pues yo la utilicé, ¿verdad? Y fue como aprendí a usar la palabra, ¿verdad? En mi vida. Y al día siguiente el Señor es cuando da esa profecía, ¿verdad? Y yo realmente me examinaba, ¿verdad? Y yo decía, pues tengo que recibir lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y si el Señor está hablando, pues está hablándole a todos, ¿verdad? No porque yo el día de ayer haya usado la palabra, ya quiero decir, ay, yo no, ¿verdad? No, mi amado hermano, examinarme, ¿verdad? Y me examiné y el Señor, ¿verdad? Te hace recordar que muchas veces uno, en el tiempo en el que hubo la pandemia, ¿por qué se acabaron los renuevos, verdad? Porque ya no los veíamos, ya no teníamos tiempo para ver los renuevos. Se conectaban 1 o 3 personas a ver a la personita que había preparado su tema, ¿verdad? Amén, amén. Entonces ahí cavamos una cisterna rota, ¿verdad? Ahí dejamos que se fuera mucha palabra que el Señor tenía, ¿verdad? Así es, amén. Y entonces ahí es donde yo me pregunto, ¿verdad? Conforme al Salmo 135, ¿quién es tu ídolo y en quién confías, no? Porque entonces nada más queremos recibir la palabra que da el siervo o que dan las personas que están delegadas para dar palabra. No, amado hermano, realmente tenemos que aprender a recibir la palabra que nos dan, ¿verdad? Amén. Sea el vaso que sea, tenemos que aprender a recibir toda la palabra. ¿Por qué? Porque si el Señor lo delegó
si son personas delegadas por nuestro pastor, es porque el Señor así se lo hizo sentir, ¿verdad? Amén. Entonces, realmente, mi amado hermano, yo quiero, ¿verdad?, que nosotros aprendamos a escuchar, ¿verdad? Aprendamos a escuchar al Señor, ¿verdad? Aprendamos a tener cuidado. Y aquí es algo bien delicado, ¿verdad? Porque dice, tener cuidado, porque al que tiene, más le será dado. Entonces, si uno realmente ha escuchado palabra y la ha usado y ha echado mano de ella, pues más se nos será dado, ¿verdad? Pero dice, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, le será quitado. Entonces, imagínese, mi amado hermano, si realmente cómo oímos, si no oímos, si no escuchamos bien al Señor, aún el Señor no lo puede quitar, ¿verdad? Eso poco que tenemos, el Señor no lo puede quitar. Y ahora voy con Juan 10:27. Dice, pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquí, mi amado hermano, es cuando el Señor, ¿verdad?, le estaba hablando a Israel, ¿verdad?, cuando él estaba aquí en la tierra, ¿verdad? Y dice que los que no le creen, pues no son sus ovejas, ¿verdad? Pero las que son sus ovejas oyen la voz y la siguen. Entonces, aquí realmente ¿escuchamos al Señor? Si no escuchamos, entonces no creemos, ¿verdad? Sería lo contrario. Es como estos dos pasajes está hablando de dos cosas contrarias, ¿verdad? Si no creemos, no somos las ovejas del Señor, ¿verdad? Amén. Pero las ovejas del Señor son las que escuchan la voz, ¿verdad? Y dice, y yo las conozco y me siguen. Entonces realmente lo que aquí nos está hablando el Señor es de que también tenemos que creer, ¿verdad?, en la palabra que el Señor nos manda, la palabra que escuchamos, ¿verdad? Toda esa palabra que nos dan, la tenemos que creer. La tenemos que creer, ¿por qué? Porque viene por medio del Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros realmente somos ovejas del Señor, oímos la voz de nuestro pastor, ¿verdad? Y a lo mejor puede que un hermanito que esté conectado, que no sea, ¿verdad?, de la cobertura, pero ¿cómo podemos escuchar al Señor? Por medio de nuestras autoridades, ¿verdad? Por medio de ese siervo que está ahí, ¿verdad?, dándonos palabra. Ahí es donde escuchamos la voz de nuestro buen pastor, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesús. Amén, porque antes de que el pastor sea nuestro pastor, primero tiene que ser el Señor. Y siendo el Señor es como lo vamos a escuchar a través del siervo, ¿verdad? Amén. 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 Y ahora voy, mi amado hermano, ya con este termino. Y dice, Primera de Reyes 3:9. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Aquí esta fue la petición que hizo el rey Salomón, ¿verdad? Y a mí me llamaba un buen la atención, ¿verdad? Porque él decía, da a tu siervo un corazón con entendimiento. Y esa palabra con entendimiento es escuchar. En otras versiones, si usted la busca en la PDT o en Dios habla hoy, se la dicen así, da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar para juzgar a tu pueblo. Y eso fue lo que cautivó al Señor, ¿verdad? Que Él pidiera un corazón que supiera escuchar. Amén. Y lo añado, ¿verdad? Junto a lo de Job 42, que él decía, ¿verdad? Mas de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Y no solamente es escuchar, también es que nuestros ojos se abran y que nuestro corazón sea un corazón dispuesto a escuchar toda la palabra que el Señor traiga a nuestra vida, ¿verdad, mi amado hermano? Entonces, y hoy, ¿verdad? El Señor me ponía en mi corazón, ¿verdad? Hacer una oración, ¿verdad? Que le pidiéramos al Señor, ¿verdad? Un corazón que sepa escuchar su palabra,
un corazón que hable las verdades, ¿verdad?, del Señor. Y que nos dé un corazón y unos oídos para escuchar conforme a su palabra y conforme a lo que Él quiere, ¿verdad, mi amado hermano? Amén. Señor, en esta hora, bendito Rey, yo vengo ante tu presencia, Padre, a pedirte, Señor, que por favor, amado Rey, seas tú, Señor, conmigo y con mis hermanos, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, los que tengan esa disposición en el corazón, Señor, de que des ciertamente, Padre, un corazón que sepa escuchar, Señor, que sepa escuchar tu palabra, Señor, que por favor, Padre bendito, seas tú, Señor, permitiéndonos, Señor, tener ese corazón, amado Rey, para escuchar todo lo que proviene de tus labios, Padre de la gloria. Que por favor, Señor, aún nos perdones, Señor, si hicimos cisternas, Señor, por las cuales, Padre de la gloria, se fue tanta palabra, Señor, por toda aquella palabra, Señor, que desechamos, mi Rey amado. Perdónanos, Señor. Hoy entendemos, Señor, que necesitamos un corazón, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Y sobre todo, Padre bendito, es tener ese Espíritu Santo, Señor, que nos va a guiar, Padre de la gloria, que nos va a hablar, Señor, toda verdad, Señor, que le escuche en los cielos, amado Rey. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, aún abriendo nuestros ojos, Señor, para que podamos, Señor, hablar con entendimiento, Señor, escuchar con entendimiento, amado Rey, tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Y también, Señor, en esta hora yo te vengo a pedir, Señor, para que por favor, amado Rey, seas tú, Señor, aún abriendo esos oídos espirituales, Señor, cada vez más, Padre bendito, para que por favor, Señor, nuestra fe crezca, Señor, porque dice, como decía tu palabra, Señor, tenemos que creer, Señor, para escuchar la voz del buen pastor, Padre bendito. Sabemos, Señor, que es tu palabra, Señor, la que nos habla, Señor, por el medio en que tú te comunicas con nosotros, Señor. Y yo quiero pedirte, Señor, que aún nuestra fe crezca, Señor, por favor, Padre de la gloria, para que podamos, Señor, ser esas ovejas que te sigan, Señor, para poder seguir ese buen camino, Padre de la gloria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Pues bendiciones, amados hermanos, y espero que haya sido de gran edificación. Amén.